Pues realmente cerrar un círculo personal. Llevo una década montando en off-road. Todo empezó con BMW, de la mano de mi querido amigo Jorge Gómez. Y al final ha pasado una década. La BMW HP2 es la única moto, digamos, que he conservado en toda esta trayectoria. Llevo 5 años compitiendo en regionales, cross country, algún trial, y quería cerrar esta década como un ciclo personal. Entonces decidí rescatarla, digamos, del fondo del garaje y prepararla para esta prueba, que es una prueba de resistencia. Es cierto que a lo mejor con una moto más ligera, una moto de otra cilindrada, el esfuerzo no sería el mismo, pero consideraba que el reto era más aventura y más satisfacción que puramente hacer una posición determinada. Y bueno, estoy tremendamente contento con esa decisión. Llevo 3 años desarrollándola mecánicamente y parte de su ingeniería. El chasis sigue siendo el mismo, el basculante también y el motor. El resto realmente está modificado y adaptado para otras velocidades y situaciones off-road algo más extremas. Si empezamos por lo primero que toca el suelo, las ruedas podríamos decir que en su conjunto son más pesadas, más resistentes y a la vez macizas. Me explico. Son neumáticos de más carcasa de lo normal, mayores envolturas, número de envolturas en lo que es la goma y lonas, y además la parte del aire no existe. Lleva lo que se denomina un mousse, que es como un flan, y lo que le hace es ser consistente y ante los golpes evita que la rueda se salga del sitio, pinches o revientes. Por otro lado, si vamos subiendo desde abajo hacia arriba, nos encontramos con unos aros que cierran los labios hacia adentro para que el neumático no se salga y a la vez cuando golpea ante alguna piedra logra empujarla y abrir camino, por así expresarlo. Los radios, dejando el aro aparte, son casi 3 veces más grueso que cualquier aro normal. También le da mucho más peso, pero a la vez en velocidades altas le da bastante más estabilidad. Y luego los bujes son algo distinto. Ya actualmente la mayoría de las BMWs que se están comercializando, corrígeme si me equivoco, son de ya magnesio, ¿no? ¿Los bujes? Sí. Sí. Estas dos, el buje es de magnesio. Alta resistencia y le quitas peso al haber ganado peso ahí. Por otro lado, si seguimos subiendo, pues encontramos un disco Galfer de alta competición alante, que el diámetro es un diámetro de supermotar. Pero claro, logra frenar el conjunto y permitirme acometer determinadas situaciones de una manera, podríamos decir, entre comillas, algo más agresiva. Por otro lado, llegando a la parte ya de comodidad y eficiencia de manera, digamos que extrema, las tijas y la suspensión son absolutamente modificadas. Hemos recurrido a suspensiones de muchísima regularidad, poder ajustarlas de múltiples formas, suspensiones que su mecánica a lo mejor tiene 5 o 6 años, pero que para el peso de esta moto y el conjunto de fuerzas e inercias que provoca, te permite regularla de múltiples formas. Para ponernos en situación, que a algunos técnicos les gustaría, el diámetro de estas horquillas es de 50. Lo normal ahora mismo en alta calidad o en alta gama es trabajar solo con 48 milímetros y en el Dakar trabajan con 52. Yo con 52 no lograba encajar el conjunto porque también las tijas son más gruesas y más resistentes y los presupuestos pues hay que adaptarlos. Entonces nos quedamos en 50, que está muy por encima de lo que es la media. La parte de ajuste y de aceite son mucho más consistentes y con mayor viscosidad para llegar a alcanzar temperaturas superiores y en la frenada no estar demasiado esponjoso, sino tener consistencia. Y de todo eso, de ese tipo de ajustes, se ha encargado pues Cecilio Mecánica. Si continuamos, no llevo ningún tipo de instrumentación convencional,
solamente llevo un display que me indica cómo cada uno de los tanques se va vaciando, y luego llevo dos GPS colocados, uno en una distancia corta y otro en una distancia o con un zoom más amplio. El segundo me permite ver el mapa y el conjunto de los waypoints, los puntos que tengo que ir pasando y machacando, y el primero lo que me permite es darme la posición cercana, pues a lo mejor a unos 80 metros, 50 metros de donde estoy, y ver si de verdad el rumbo es el adecuado. Luego lo que hemos hecho es instalar una bomba de gasolina, un espejo algo más flexible o más dinámico para poder quitarlo o ponerlo. Aunque en Marruecos no exigen llevar un espejo, a mí me permite cierta seguridad cuando estamos en los tramos de enlace con los rallies, o si hay algún camión o alguna caravana. Me parece que la normativa había que cumplirla aunque fuera la de España, y allí lo llevo. En la parte de la bomba de la gasolina, lo que hace es distribuir desde los 3 tanques que llevamos hacia el nodriza del motor, que es el que traía de fábrica la moto. Correcto. El conjunto lo que hace es sumar 32 litros y darme una autonomía de unos 440 kilómetros a medio gas y a temperaturas altas. Ha habido que probar el consumo principalmente cuando el boxer lleva 4 o 5 horas trabajando y estamos a mediodía, y a lo mejor pues emana más calor. En determinadas jamadas o lenguas de arena a lo mejor las velocidades y el viento que corre no es el mismo porque están en un valle, y bueno, todo eso lo hemos testado en Fuerteventura. Por otro lado, yendo a la parte derecha de la instrumentación, llevo un reloj que mide las pulsaciones y a qué ritmo yo voy trabajando. Es muy importante en una prueba de resistencia saber también el consumo de agua que a lo mejor vas a necesitar, y si te estás pasando o no de subir las pulsaciones. Yo intento trabajar entre 53 y 64 pulsaciones pilotando. En reposo estoy entre 42 y 44. Pero lo consideramos bastante importante contemplar los lectores o oyentes que una media diaria de trabajo en este rally está entre 8 y 10 horas constantes. Hay 3 días que superamos los 600 kilómetros, un día los 500 y 2 prácticamente tocamos los 400. Solo es el primero, el de enlace, y digamos que tocar el entorno, el que suma solo 195, y es que hay una parte nocturna. Yendo a la derecha, llevamos la luminaria extra que le hemos tenido que adaptar, que ya a día de hoy algunas que otras motocicletas de comercialización te traen los focos, ¿no? En la gama Adventure empieza a aparecer, no solo en la gama Adventure, sino también en la gama más Touring, empiezan a aparecer ya esas luces adicionales, intentando hacer más visible la moto y dar más visibilidad al piloto. Es interesante mencionar que todo este conjunto se ha montado sobre la base que ya traía BMW, en un modelo que era del 2006 cuando nació, y a día de hoy han pasado 12 años y sigue siendo primicia en los materiales y en el rendimiento que se obtiene de él. Y hablando de rendimiento, no hemos tocado tan siquiera la tipología de batería, no hemos querido llegar a una batería más ligera. Seguimos trabajando con las primeras que traía de fábrica, evidentemente renovándolas cuando caducan, pero la mantenemos porque la geometría de la moto está muy estudiada para mantener una determinada estabilidad con los 4 componentes que lleva. Y la ubicación es perfecta para darle justo sobre el basculante cierta estabilidad. Además que unas más pequeñas podían llegar a bailar y a lo mejor no suministrarme el total de energía que necesitaba. Pero sí que hemos tocado, no tocado, sino quizá potenciado el sistema de gestión de combustible, de emisión de gases y el de la admisión de aire. Y eso lo hemos hecho con un acople al ordenador que ya traía. Tan siquiera hemos quitado la centralita anterior, sino que lo que hemos hecho es sumarle un chip de la mano de un taller de performance y obtenerle a este motor 132 caballos a día de hoy. Todo esto tuvimos que hacerlo
no principalmente por obtener mayor potencia, que para nada la necesitábamos, sino que al meterle un prefiltro adelante, abrigar, por así decirlo, entre comillas, el motor y la carrocería, entendimos en determinados estudios que el flujo de aire dejaba de ser el mismo y el que le entraba al motor, por tanto, pues no era el mismo. Al haber cargado algo más de peso en determinadas ocasiones, es decir, cuando voy lleno, la parte delantera, si hubiera algún atisbo o algún problema en la pista o en el camino que estamos haciendo, no tenía el par motor que necesitaba para liberar un poco la rueda delantera. Hicimos determinados estudios en un banco de potencia y tras un mes y medio, pues bueno, obtuvimos mucho más régimen medio y régimen bajo. De ahí, derivado de eso y de comprarle un tubo de escape complementario, como los que aquí se comercializan, los Akaprovich, obtuvimos 132 caballos. Decir que este motor Boxer en su edición venía con 110 caballos y que bueno, tenía unas características que a día de hoy gran parte de las motos las incorporan, ¿no? Exactamente, incluso en esta edición de esta moto, perdón, la edición de esta moto salió intentando aligerar el peso. Estamos hablando de que fue un 1200 muy revolucionario en su momento, salió con 213 kilos de peso, con lo cual le ha permitido a Víctor pues cargarlo un poco más sin irse a los pesos que a día de hoy genera un Adventure. Es decir, esta moto todavía está por debajo de lo que pesa un Adventure al día de hoy. Entre otras cosas, llegaron hasta suprimir los ejes contrarrotantes para que la moto fuera incluso más ligera. Y gran parte de los componentes que a veces se ve en la factura, lamentablemente, eran de magnesio. Sí. Eso permitió que, aparte del volumen que tiene, pues te puedas permitir hacerla más delgada. Mencionar acerca de los pesos, referenciado a lo que es la pura competición, que mis compañeros de rally, excepto otro que corre con una F800, Marcos, pues trabajarán con pesos de entre 120 kilos y 135 a lo sumo. Yo voy con 225 kilos. Pero bueno, he elegido esta opción. Me siento tremendamente cómodo, mi altura y mi tallaje siempre me ha permitido participar incluso en pruebas locales con esta moto, como son las Mototrans, y realmente divertirme. Y en el conjunto de estos 10 años, pues quizá junto con las motos de trial, esta es la que más haya disfrutado. La parte de navegación siempre hay que entrenarla, sobre todo hay un aspecto que nadie contempla y es el visual. Es decir, nuestro rendimiento, yo soy un fanático de la teoría y de la práctica conjunta. Entonces lo que suelo hacer es testar las cosas y luego cómo yo las interpreto, porque cualquier otro puede tener unas habilidades más destacadas para cualquiera de esos puntos. Entonces, yo he notado determinadas fatigas en los ojos y es por el resplandor del sol. La parte de navegación waypoint a waypoint, si los ritmos que llevas son los correctos para que el GPS, señalizando o triangulando, lo haga de manera correcta y tú puedas permitirte tener la capacidad de conducir y leer, pues bueno, es una actividad que más o menos es alcanzable para cualquiera. Es cierto que hay que practicarla, es cierto que hay que cogerle la métrica a los distintos zoom que tengas y es cierto que las velocidades no pueden ser excesivamente altas para ir atento. Por otro lado, sí que he descubierto estos últimos meses, practicándolo más de 4 horas, 3 horas y media, que el desgaste es distinto. Cuando ya vas navegando, pues a lo mejor necesitas un poquito más de azúcar, ya no es solo agua y sales, porque intelectualmente vas haciendo un ejercicio diferente. Es probable que allí, Fernando, al cuarto día pues ya sea más autónomo, pero ahora mismo pues es cierto que hay que prestarle atención. Y me quedo en atención, por ahora los errores, pues bueno, al cabo de tantos años practicándolo, que al principio podía equivocarme hasta de montaña, pues a día de hoy no son tantos. La parte física, me gusta mucho el deporte, la mantengo también por salud y por tanto no he notado cierta necesidad, sino que más allá de mantener una regularidad estricta en el entrenamiento. La parte de pilotaje cada día me gusta más,
provengo de muchas disciplinas o me he esforzado en practicar trial, enduro, superenduro, enduro extremo y a lo mejor algo de cross country. No en todas se me daban excesivamente bien, pero sí que podía defenderme y aprender qué es de lo que se trata para un aficionado. La que reflexiono es la parte mental. Yo creo que al final estar 8 horas sobre la moto, en un sitio distinto, navegando y manteniendo un ritmo medio, como en un rally de regularidad, necesita un grado de concentración. Y esta es la que en esta ocasión voy más ávido o con más hambre de conseguir, es decir, estar fuerte de principio a fin y para ello disfrutarlo. Han surgido a posteriori, cuando ya estaba un poquito avanzado el proyecto. También es verdad que cuando vamos viendo un poquito cómo es la evolución, con Víctor, por unas razones o por otras, nos lleva uniendo el tiempo durante los últimos 10 años aproximadamente. Hemos estado 5 juntos con BMW Motorrad España yendo a Marruecos. Y hemos ido a Marruecos, hemos estado por muchos sitios y tenemos una cierta afinidad. Y cuando nos planteó la opción de decir, bueno, ¿hay alguna opción de que nos podamos ayudar mutuamente? Pues no hubo ninguna duda, enseguida nos pusimos manos a la obra y pusimos de nuestra parte pues todo lo que podíamos en ese momento para poder que pudiéramos sacar todos el proyecto un poquito hacia adelante y abrir la puerta a poder tener colaboraciones futuras de cara a ir viendo un poquito cómo van evolucionando el año, los mercados y poder ver cómo va todo. Claro, es también una parte de devolver un poquito a clientes nuestros, no solo a clientes, sino también cuando desde un punto de vista estás identificado con la marca, y la marca a la vez se identifica con la imagen que proyecta. En este caso, por ejemplo, Víctor es como dirían en alguna ocasión, es un paladín de la marca en el sentido de que la lleva muy interiorizada y a su vez nosotros nos vemos muy identificados con él, con la forma que tiene de entender la moto, con la forma que tiene de entender esta salida, por ejemplo, ir a hacer el Intercontinental, que hacerlo con esta moto requiere un plus de valentía, ¿vale? No es una moto especialmente diseñada para este tipo de aventura en concreto. Fue una moto que salió, digamos, para cubrir una parcela muy concreta de poder hacer un ejercicio de decir, podemos hacer una moto muy grande que puede hacer enduro. Hombre, al final para mí es una gran pasión la moto. La moto de campo en esencia, quizá darme un paseo con cualquiera, ¿no? Es algo que incluso me relaja dentro de mi entorno profesional y los avatares de la familia. Entonces, prepararla ha sido un placer. O sea, siempre he tenido aquí parte y apoyo de postventa, si lo hubiera sido necesario, desde hace muchos años. Y en la parte de los performance y los especialistas, pues al principio la comunicación hay que pulirla porque me vuelvo en cierto modo exigente, voy tomando notas, yo les paso a ellos notas escritas a papel que me paro, notas de voz con el iPhone y bueno, pues tras un determinado tiempo, esfuerzos, algún enfado, llegamos a este grado de sofisticación, lo cual incluso a mí y a ellos pues les ha satisfecho tremendamente. La parte mía personal me relaja. Hacer deporte en el grado en el que he tenido que hacerlo, a lo mejor le tengo que añadir diariamente 20-25 minutos más para tener ese grado de resistencia. Pero ya venía de correr los campeonatos regionales de enduro, participar en algún pequeño trial y entonces, pues bueno, esa parte venía con inercia, por así decirlo. Es la parte laboral junto con la de la familia en un pequeño porcentaje, porque ellos me ven muy felices, ¿no?, practicando este deporte, la que yo tenía que sopesar.
antes de apuntarme y pagarlo, porque lo pagué entero para no echarme atrás, lo consulté en el trabajo y evidentemente también con mi mujer. Entonces, no, ha sido simplemente cerrar un ciclo. Es que estoy muy contento. Hemos hecho estudios y estrategia. Yo creo que el conjunto piloto-moto puede ser tremendamente óptimo en el 85% de los terrenos. Y me dejo un 15% porque con altas temperaturas las dunas, aunque las he practicado y con esta moto en 2 ocasiones, realmente las dunas para este volumen y para esta temperatura que suelta el motor quizás son para media hora, 35 minutos a lo máximo. Y tengo entendido que va a haber etapas en las que a lo mejor nos tiremos 1 hora y media, 2 metidos en dunas. Ahí probablemente tenga que primar la inteligencia. Si entro antes de las 12, 12 y media del mediodía y aún está fresca el clima, pues entraré e intentaré divertirme y pasarlas como pueda. Si entro más tarde de esa hora, habrá que triangular, intentando no saltarse ningún CP, pero habrá que ser inteligente y no arriesgar. En el resto yo creo que el conjunto podremos disfrutar. Si a lo mejor hay corrientías, si hay lluvias fuertes, pues bueno, también las he practicado. Confío mucho en todos los mentores que he tenido aquí, que yo creo que es interesante mencionar, don Jorge Gómez, Carlos Naranjo, Ramón Cusillas, el señor Luis Monzón, Jesús Peña, que a lo largo de todos estos años yo he podido practicar diferentes disciplinas con todos ellos, sin olvidarnos incluso del señor Carlos Trujillo, que me inició un poquito en el tema del trial. Entonces confío en esa pericia acumulada y en que mi grado de diversión saque lo mejor de mí. Yo en persona solamente he tratado con uno de los mecánicos que va, mencionar que son Celestino y Paulino, pero el histórico de ellos, según el resto de compañeros y experiencias que en algún momento he visto en algún chat que han tenido, es excelente. Entonces, partiendo de su grado profesional, entiendo que para las pocas cosas que esta moto pueda necesitar, están perfectamente capacitados. Hay que mencionar que yo no llevo cadena, sino que llevo cardán. Que te va a solucionar bastante la vida en ese sentido, porque es algo que el mantenimiento es nulo. O sea, durante todo ese tiempo no hay que tensar, no hay que engrasar, no hay que hacerle absolutamente nada. Te va a dar una comodidad en ese sentido bastante grande. Y luego, por otro lado, llevo prefiltros, de tal manera que todos los días se cambiarán los prefiltros, pero probablemente, a no ser que haya mucho fefe, cambiemos el filtro solo una vez. Y para ello se quita esta tapa y está el filtro abajo. Y ellos están perfectamente cualificados para esta tarea que es fácil. Por otro lado, la capacidad de aceite del motor casi triplica en la que pueda ser la del resto de compañeros. Por tanto, aunque haya cada 2-3 días que rellenar o haya que vigilar si ha consumido algo de aceite, realmente respecto al mantenimiento del motor frente a otra categoría de moto, este es ínfimo. No, sí, hay que tener también en cuenta que este motor, una de las características que tiene es la facilidad a la hora de acceder a muchas cosas y la no necesidad de hacer muchos cambios. Contamos con casi 4 litros de aceite, el motor cuenta con casi 4 litros de aceite, es decir, frente a una moto de enduro donde apenas llega 1 litro, estamos en cuestiones de que consumo de 0,5 en esta moto ni se notarán, frente a que a la otra es casi dejarla a la mitad. En cuanto, por ejemplo, a una tarea que en otra moto puede ser mucho más complicada, regular las válvulas en esta moto es aflojar 2 tornillos. O sea, se le podrían incluso regular las válvulas diariamente. Pero ya va hecho, ese reglaje ya va hecho. Sí, y es una facilidad más, es decir, es eso que si en caso de tener que hacerlo, es muy sencillo y no requiere una alta cualificación de
del personal que lo tiene que realizar. No, no hay ningún relevo ni lo he provocado. He de decir que tengo 3 niñas y las tengo una minimoto y lo que ponen es un Hyperman y a Barbie detrás o un Super Coco atado. No hay intención, creo. No, a lo mejor he considerado que, bueno, estos últimos 5 años, sin darme cuenta, yo entré en el mundo de la competición casi tocando los 40 y con 38 exactamente, 37 y medio, y no he parado de apuntarme a cosas, ¿no? Nunca haciendo grandes posiciones, pero sí haciendo esfuerzos físicos, asistiendo, estando, teniendo motos, mecánica, reparación. Entonces, bueno, a lo mejor ahora simplemente cerrar un ciclo en una década es bonito y a lo mejor nos planteamos otras cosas, ¿no? Modalidad de excursión o de colaboración o no sé, otras cosas. Creo que es el momento de a lo mejor cerrarlo con algo bonito. Me parece tremendamente atractivo poder compartirlo con 22 personas canarias que van para allá. Eso quedará aquí, siempre luego cualquier tarde de café será maravilloso quedar. Y a partir de ahí, pues a lo mejor reconsiderar qué hacer. Yo quiero allí sumar todo lo que he aprendido. Quiero poder llegar a proyectar en el mundo del deporte de las 2 ruedas off-road todo lo que he aprendido estos años. Y que lo he aprendido aquí, en Canarias, y con gente de aquí. Que algunos de ellos pues incluso han ido al Dakar. Entonces me parecía tremendamente satisfactorio salir allí, salir por la mañana muy pronto, con fuerza mental, con ganas, en mi moto de toda la vida y hacer 10 horas de off-road. Dentro de un entorno que es cierto que es un rally internacional, que parece ser que está reconocido pues bueno, a una determinada escala, es accesible económicamente para mucha gente de muchos países de Europa, y entonces vivir esa bandera a cuadros con gente que ya no fuera solo a nivel nacional o a nivel provincial o regional, sino en otro entorno. Entonces lo que me quiero traer es juntar todo eso y que al final, cuando me venga en el avión al paso de los 6 días, venga con una sonrisa tremenda y que me lo he pasado fantástico. Nada más.